Saludos y bienvenidos a una edición más del Joven de Hoy. Les saluda su amigo Ismael Terón. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante que nos afecta a casi todo el mundo, las deudas. Y para comenzar, vamos a introducir nuestras invitados en el día de hoy. Hola, mi nombre es Teresa Bonilla y mi fruta favorita es la banana. Hola, mi nombre es Moisés Carmona y mi fruta favorita es la manzana. Mi nombre es José Luis Medina y a mí me gustan las uvas. Saludos, mi nombre es Chaylin Rosero y mi fruta favorita es la naranja. Hola, mi nombre es Anet Piñero y mi fruta favorita es el mango. Wow, fruta favorita. Yo tengo varias, pero vamos a decir en esta ocasión que el coco. Para desarrollar el tema, ¿qué son las deudas para ustedes? Teresa. Bueno, para mi opinión, las deudas es cuando toma uno algo prestado a cierto tiempo que es necesario pagarlo, devolverlo. Moisés. Bueno, la gente cae en las deudas cuando prestan dinero o compran cosas que no tienen el tiempo o el dinero para pagarlo en ese momento. Y entonces pues se caen en eso, entonces están debiendo a la persona y están en deuda y eso es cuando están en los problemas. José. Pues básicamente cuando uno debe más de lo que tiene, un préstamo, préstamos, una casa, un carro, ¿entiendes? Son deudas. No todas son malas. Exacto, hay que saberlo. Shailene. Para mí, cuando uno toma mucho prestado y cuando al final sumas todo, como dice José, no te da para pagar. Janet. Las deudas son, para mí, lo que uno toma prestado también, ya sea de una tarjeta de crédito o de un banco, y después no lo puede pagar. Importante, especialmente de los jóvenes que nos están escuchando. Uno empieza desde joven, ya que tiene la edad para tener alguna tarjeta de crédito, y ahí es donde empieza el problema, las tarjetas de crédito. ¿Experiencias? Eso es cierto. Cuando yo me acuerdo cuando yo estaba entrando en el colegio, yo quería tener una tarjeta de crédito. Solo quería que tuviera $500. Y yo estaba, ¿cómo aplico? Le preguntaba a mi hermano. Y él me dice, no te apures, tan pronto tú entres al colegio te van a empezar a llegar cartas y que todavía me llegan. No sé por qué. Se creen que tengo dinero. Entonces, finalmente, apliqué para una y me dieron un crédito de $200. Estaba triste yo, pero ojalá me hubiera quedado con nada más 200. Bueno, finalmente conseguí una de 500 y yo pensé, no, con 500 está bien. Eso fue mi primer año de colegio. Después el segundo fue más y más. Y bueno, pues ahora no quiero decir cuánto debo, pero está dura la cosa. ¿Alguna otra experiencia por aquí? Moisés tiene la suerte, creo que no. Todavía no entra en ese problema de las deudas. ¿Pero alguna experiencia que hayas escuchado quizás de tus padres? Mis padres están en deuda, ellos con el carro y la casa que hemos tenido, las deudas están destacándose una por una y estamos en deuda ahorita. Y entonces hace una diferencia en la casa porque no tienes dinero en la casa, así como decir, vamos este día para comprar las comidas. No, ahorita no tenemos tanto dinero porque estamos en bien grave deuda. ¿Y tú le debes algo a alguien? No, tú no tienes deuda. Porque las deudas no tan solo son financieras. Cuando uno le debe algo a alguien, exacto, aunque no sea dinero, también es una deuda. Cuando, por ejemplo, uno toma algo prestado de algún amigo y le dice, yo te lo entrego la próxima semana, y pasan 2 semanas, 3 semanas, y ese amigo tuyo te llama y te dice, mira, ¿y qué pasó con lo que te presté? No, y ella le das 3 excusas, tú quedas en deuda con esa persona porque todavía no le has devuelto lo que le pertenece a esa persona. ¿Alguna experiencia que tienes? Yo sí, cuando entré a la universidad, solicité una tarjeta de crédito, pero a diferencia de José, a mí no me la aprobaban. Y yo decía, ¿por qué no me la aprueban? Yo quiero tener una tarjeta de crédito. Ahora le agradezco a Dios porque en ese momento no permitió que me dieran una tarjeta de crédito, porque también he tenido la experiencia que he debido dinero a diferentes compañías, precisamente por no saber hacer un balance y reconocer con cuánto dinero cuento y cuánto puedo gastar.
Pero de eso estamos desarrollando el tema y a mí me gustaría aprender hoy aquí con todos ustedes de sus experiencias, cómo han podido, ¿verdad?, salir de las deudas y así el público que nos está viendo, ¿verdad?, también pueda conocer de eso. Muy importante. Teresa, ¿alguna experiencia? No cuentes mucho porque yo como que te conozco muy bien. Sí, verdad, tú me conoces muy bien, pero hemos tenido la oportunidad de lidiar con el dolor de cabeza que es tener deuda. Y no solamente es algo de deber únicamente, eso vemos que te influye muchísimo en la relación, en este caso, digamos, matrimonial. En las personas que no están casadas, influye mucho en la manera de cómo uno se frustra, se preocupa, y pueden haber otros factores más, depresión, estrés, debido a que uno no deja de pensar en el hecho en que debo tanto y no tengo el dinero para pagar el próximo bill. Entonces vemos que hay cosas en que uno ve que le afecta emocionalmente, espiritualmente, físicamente, porque vemos las reacciones. Cuando estás deprimido te está afectando físicamente también. En eso vamos a hablar más adelante, las consecuencias de las deudas. Anet, ¿experiencias? Bueno, ¿de cuántas te puedo hablar? No. Dejamos el programa yo creo solo que con Anet. todos menos Moisés, porque todavía está más jovencito que nosotros, hemos caído en el error de estar endeudados. Y yo no puedo decirte una experiencia ahora sí bien clara, pero sí puedo decirte que eso sí es un dolor de cabeza, como dijo Teresa, es frustrante y a veces afecta hasta a la vida espiritual de uno. Las famosas, especialmente pienso que el problema está en las famosas tarjetas de créditos. Cierto. Así que si no le aprueban la tarjeta, no se Gloria a Dios. Sin embargo, parece difícil al principio, pero es bueno que no se la aprueben. Saben, yo tengo aquí en la Biblia un texto, lo podemos ver en Romanos 13, versículos 7 y 8, que habla sobre las deudas. Y es importante nosotros conocer qué nos dice la Biblia y qué podemos aprender sobre las deudas, ¿verdad? Dice el versículo 7, dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie, sino amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. Muy importante. Es interesante porque el apóstol Pablo aconseja que no debamos a nadie, sino solamente que amor, que a nuestro prójimo solamente le debamos amor. Y yo tengo una cita aquí que quisiera leer del Hogar Cristiano, que dice que muchas familias son pobres porque gastan su dinero tan pronto como lo reciben. Usted debe reconocer que uno no debe manejar sus asuntos de una manera que le hará contraer deudas. Cuando uno se queda endeudado, está en una de las redes que Satanás tiende a las almas. Constituye una trampa al retirar dinero antes de haberlo ganado, y gastarlo, cualquiera que sea el fin que tenga que usar ese dinero. Y yo creo que sí es cierto cuando dicen que Satanás es una trampa. Llega a ser una trampa. No es que estamos diciendo que las tarjetas de crédito son malas, pero uno debe ser bien sabio y pedir sabiduría del cielo cuando las utiliza y también cuando pide dinero prestado. Otra cita que yo tengo aquí de Hogar Cristiano también dice, usted no debería dejarse arrastrar a enredos financieros, porque el hecho de estar endeudado debilita su fe y tiende a desanimarle. Aún el pensar en ello casi le enajena. Necesita reducir sus gastos y luchar para suplir esta deficiencia de su carácter. Puede y debe hacer esfuerzos resueltos para dominar su disposición a gastar más de lo que son sus entradas. Ahí yo creo donde está el problema de muchos de nosotros, y yo sé que los televidentes se relacionan con eso, gastar más de lo que tenemos. A veces ganamos vamos a poner ejemplos, $1,000 al mes, y nos podemos usar una tarjeta de crédito que tiene $2,000 y lo gastamos. O los $5,000 lo gastamos. Lo que ganamos un mes, a eso lo podemos gastar un par de horas, la tarjeta de crédito. Quería abundar en el texto que se leyó, porque es interesante que no habla solo acerca de dinero. Empieza diciendo tributo, pero luego dice temor, honra. Y luego el versículo 8 dice que no le debamos nada a nadie, pero en vez de eso, que nos amemos unos a otros.
Y eso es algo. Yo tengo un amigo y él a veces digo, no, vamos a salir o algo, y le digo, préstame dinero para comprar aquí porque no tengo efectivo, lo que sea. Él me dice, no, yo prefiero solo dártelo. ¿Por qué? Bueno, porque si te lo presto, entonces después te lo tengo que salir a cobrar, y si no me lo puedes dar, vamos a salir tal vez enemistados. Pero si te lo doy, pues ya, te lo di, no hay problema. Entonces, ese es el consejo, que en vez de buscar deber, que busquemos amarnos unos a otros. Y también habla acerca de respeto y habla acerca de la honra, que eso es una forma en la cual podemos estar endeudados, ¿no? Si no respetamos a nuestros padres, pues estamos endeudados con ellos, porque le estamos o a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestras parejas, algo así. O incluso también, yo lo pienso más en Dios. A veces nosotros estamos en deuda con nuestro Dios. Una deuda bastante grande. Sí, entonces meditamos a veces, no pensamos en eso, tú sabes, estamos en deuda financieramente, pero también estamos en deuda con nuestro Dios, porque Él es el dador de todo, y nosotros tenemos que hacer uso de lo que Dios nos da sabiamente, y no lo honramos como es debido. Porque de Él es el oro y la plata y todo, entonces tenemos que, especialmente como cristianos, tenemos que ser bastante ordenados en cómo nosotros gastamos nuestro dinero. ¿Algún otro comentario de experiencia? Bueno, ¿Quieren compartir? También quiere decir que en el concepto de relaciones, cuando el muchacho o la muchacha le falta respeto a la otra persona, pues esa persona entonces está endeudada con los padres de la persona a quien uno le faltó respeto, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, y uno tiene que ser bien recto en lo que concierne las relaciones. ¿Y cómo nos afectan las deudas? Ese es difícil. Yo creo que ahí es donde entra lo que está hablando el enemigo. Nosotros piensan, no son $500. Entonces ahí Satanás nos va engañando, $500. Y nos vemos en la posición de que el dinero que estamos ganando se nos hace espuma, se desaparece. Se nos hace polvo. ¿Qué problemas surgen cuando tiene demasiadas deudas, Teresa? Bueno, como había mencionado anteriormente, las deudas nos pueden causar daños físicos, psicológicos, emocionales, porque vemos que en el momento que tú estás con una deuda, surge la preocupación, de ahí viene el estrés, la depresión. Entonces, obviamente, si estás con ese estado de ánimo, todo desanimado, acongojado, no vas a tener tiempo o el deseo de compartir con tu familia, de salir con tus amigos, porque vas a estar constantemente con esa preocupación. Y eso es algo que vamos a tener que estar constantemente recordando, yo tengo que hacer esto y debo tanto. O sea, que es algo que vemos que es una realidad que nos puede afectar física y psicológicamente. Y te mantiene alejado de Dios porque estás preocupado de tus deudas. ¿Anet? Quisiera compartir un verso que habla acerca de eso, que se encuentra en Proverbios 11:15. Con ansiedad será afligido el que fiare al extraño, mas el que aborreciera las deudas vivirá confiado. O sea, ahí claramente te dice que vas a estar afligido si estás debiéndole a tu hermano. Sin embargo, si uno las aborrece y trata de no tenerlas, entonces vivirá feliz. Ya que tenemos un jovencito aquí, Moisés, en el punto tuyo, tú no tienes deuda, gracias a Dios, pero ¿cómo un poquito tú percibes los problemas si tus papás tienen deuda, como todos tenemos, que te afectan a ti como joven? Bueno, en la casa hay mucha diferencia a decir que mi padre quiere comprar una cosa, pero mi mamá dice que no, porque necesitamos ahorrar dinero, salvar dinero para poder pagar las deudas que necesitamos pagar. Y entonces hay una diferencia, hay mucho estrés en la casa cuando pueden estar sentándose hablando de lo que deben hacer. Y entonces quiere decir que eso te ha enseñado a ti como joven y has aprendido algo para cuando más adelante sepas no caer en deudas. Sí, ahorita no quiero estar en deuda porque cuando estás en deuda es más difícil, tienes que estar recordándote que necesitas pagarle a la persona, después se siente como que no tienes ningún dinero, entonces tienes que estar pagando, entonces yo creo que es mejor que no tener cero deudas y más tranquilo y menos problemas en ese aspecto. Porque siempre hay problemas en la vida, pero las deudas son bien frustrantes, lo digo por experiencia propia. Anet, ¿querías? Sí, yo quería compartir algunas estrategias que tienen los que envían las tarjetas de créditos, que a veces no nos damos cuenta. Y yo encontré esto en el internet y quise compartirlo con ustedes. Nos pide que nosotros leamos las letras pequeñas del contrato,
porque las empresas que emiten tarjetas de créditos están obligadas a informarnos. Y entonces si nosotros no leemos bien esas letrecitas pequeñitas, vamos a ser engañados. También nos dice que no nos quedemos de brazos cruzados si algo sucedió, que no pudimos, que nos quedamos endeudados por porque la empresa nos engañó. También nos pide que paguemos nuestras cuentas a tiempo para que no tengamos problemas y que realicemos los pagos automáticamente. Son tan importantes, especialmente esa palabra interés. Yo sé que muchas personas no leen las letras pequeñas y a veces nos damos cuenta que el interés es tan alto y si tú fallas un pago, no tan solo es el interés lo que te cargan adicional por no llevar ese pago a tiempo. ¿Alguna experiencia, algún problema que has tenido, que has vivido? Pues fíjate, hablando sobre este tema, viene a la mente de que, ¿verdad? Y hablo por experiencia propia, a veces uno como individuo es materialista. Yo quiero tener una casa bonita, yo quiero tener un buen carro, yo quiero hacer un hermoso jardín, y a veces hasta por competencia, ¿no? Y yo creo que eso proviene del enemigo. Muchas veces proviene del enemigo. Él quiere enfocarte en las cosas materiales. Y bueno, pues están las tarjetas de crédito, uno trabaja y se esfuerza, y va aquí, va allá, y pasa, y cuando vienes a ver, tienes una deuda mucho mayor de lo que tú cobras. Y especialmente nosotros los jóvenes también, nos gusta vestir bien, una camisa aquí, el pantalón tiene que ser de este tipo, y todo eso cuesta. Y nosotros como jóvenes debemos meditar en eso y ver qué trampas el enemigo está buscando para nosotros. Y debemos buscar la alternativa correcta, que es Dios. Cada paso que nosotros vayamos a dar, cada cosa que nosotros vayamos a comprar, esto le agrada a mi Dios. Yo quisiera un poquito redundar lo que acabas de decir de materialismo, y eso es algo que yo lo he visto y prácticamente lo he vivido de cerca, y tienes mucha razón cuando tú dices eso, que uno se vuelve hasta cierto punto egoísta y se preocupa por cubrir las apariencias, porque uno quiere aparentar a alguien que no es. Entonces, ¿qué sucede? Al tú aparentar a alguien que tú no eres, te empiezas a comprar, a consumir cosas que no necesitas, por lo tanto te empiezas a endeudar innecesariamente, y todo por cubrir las apariencias, por creer que eres mejor que la otra persona, y cuando vemos a ver el resultado es que ya estás endeudado hasta el cuello y después vienen las consecuencias. José, ¿alguna experiencia? Todos tenemos deudas. ¿Y cómo te ha afectado a ti las deudas? Bueno, pues ahora mismito, debido a las deudas que tengo, no tengo la libertad financiera que pudiera tener. Porque cuando uno lo mira, no que gane mucho, pero cuando uno mira lo que uno gana, lo que yo gano, sería suficiente si no tuviera cada mes que gastar cientos de dólares en deudas que continúan creciendo, porque hay interés que continúa acumulándose mes tras mes. Entonces ese es el problema con préstamos, es el problema con tarjetas de créditos, de que uno no tan solo tiene que devolver los $30,000 que tomó para pagar sus estudios o para comprar una casa o un carro. Uno tiene que pagar el doble o el triple de eso en interés en el transcurso del tiempo que uno decide hacerlo. Pues lamentablemente no puedo hacer un montón de cosas que me gustaría hacer, y esto afecta en todo. Una de las razones por la cual las deudas pueden hacer que la persona se aleje de Dios es que empieza a dudar. No, Dios, ¿qué pasó? Pensé que era hijo tuyo, pero pues uno tomó las decisiones que lo llevaron a eso. Lo otro, entonces, pierde su fe en Dios, deja de diezmar, otro paso para perder la fe en Dios. Antes de los diezmos se van las ofrendas. Mientras más deuda tiene, menos uno puede hacer para apoyar, entonces luego tiene que trabajar más, menos tiempo para estar en la casa, menos tiempo para servir a Dios. Menos tiempo para la familia. Exacto. Afecta también la familia, los hogares. En mi caso personal es eso, no puedo hacer lo que quiero hacer porque tengo que trabajar para las deudas. Basado en la experiencia que has tenido con las deudas, y esto es para que las personas que nos están viendo, nuestros amigos, no caigan en el mismo problema que José ha caído. ¿Por qué caíste en las deudas? Para que las personas que están viendo digan, no quiero cometer ese error. Mi error principal fue vivir sobre y fuera de los recursos que yo tenía. O sea que yo, por ejemplo, necesitaba ir a algún lado,
no tenía dinero para pagar en efectivo el vuelo, solo lo pongo en la tarjeta de crédito y lo pago después. Entonces luego llegan otras ofertas con un interés más bajo por X cantidad de tiempo, pero luego de ese tiempo vuelve el mismo. Entonces uno cambia, entonces te dan más crédito y pues entonces tiene más dinero para usar. Entonces así. Ese fue, el problema principal fue vivir fuera de los recursos que tenía. Chailin. ¿Sabes qué yo creo con respecto a eso? Mira, a veces, como estaba diciendo ahorita, uno tiene que establecer prioridades. Por ejemplo, en el caso de que yo tengo mi hogar, claro, y hay que pagar la casa mensualmente porque ahí es donde vivo, ¿sabes? Correcto. En este caso eso es una prioridad. Pero, por ejemplo, un viaje para vacacionar, uno tiene que establecer la prioridad. ¿Tengo yo el dinero para pagar ese boleto? O lo pongo a mi tarjeta y lo pago después, pero tengo que recordar, los intereses aumentan y si la cantidad es mayor, la cantidad a pagar de intereses es mayor. Entonces yo he aprendido ahora, ¿verdad?, con mi pareja, con mi esposo, que yo tengo que establecer prioridad. Ahora mismo nosotros tenemos un viaje porque la hermana de mi esposo se casa y a nosotros nos gustaría viajar los dos. Hace 6 meses viajamos a Ecuador, a donde vive la familia de mi esposo. Así que ya cuando se dio la noticia, ella se casa, y nosotros queremos ir, pero no tenemos los ingresos. Entonces yo dije, bueno, la prioridad aquí eres tú. Tú eres mi esposo, tú eres el hermano de ella. Y si podemos conseguir el dinero para que tú viajes, viajas. Si yo me tengo que quedar, me quedo. Es sacrificado para mí. A mí me gustaría ir. Pero Claro. si no hay dinero, no hay dinero. Y si lo ponemos en una tarjeta, son $700 que después de un año tengo que pagar el doble. Así que yo prefiero pues darle las felicitaciones por teléfono. Todavía hay tiempo. Maybe aparezca, ¿verdad?, algún dinerito o que ellos nos puedan ayudar con alguna parte y podamos viajar. Pero uno tiene que establecer prioridades. Y yo creo que Dios nos dio la oportunidad de nosotros administrar nuestro hogar, nuestra vida espiritual, en este caso nuestras deudas, ¿verdad?, nuestras cosas a pagar, y tenemos que hacerlo sabiamente, siempre con la dirección de Dios. Y bueno, he aprendido ahora que si me gusta algo y no tengo el dinero, solo lo miro y digo, pues sí, Para la de aquí a 2 próxima. o 3 meses está ahí, pues lo compro. Exacto. Y volviendo nuevamente a la pregunta, Teresa, ¿cuál fue tu error que te hizo caer en las deudas? Yo digo que la falta de información, la ignorancia, porque cuando uno no está atento, cuando uno no se da cuenta del el paso que uno va a dar, pues uno puede caer bien profundo. Y yo digo que mi error fue la ignorancia, el dejarme llevar por la ingenuidad, la inocencia, el hecho de pensar, bueno, hoy lo puedo tener, mañana más tarde yo puedo ya poder pagar. Y eso es un error que puede cometer uno como joven fácilmente, porque nos estamos dejando engatusar por la tentación de tener un par nuevo de tenis o cualquier cosa que sea, porque no necesariamente tiene que ser algo para usar uno mismo, puede ser cosas inclusive para la casa o para tal amigo que tal persona cumplió años. O sea, son cosas que a veces uno está fuera del alcance de uno, pero que yo digo que si uno no está al tanto de la decisión que uno va a tomar puede caer bien abajo. Pero yo quisiera que tú me dijeras, Ismael, y que nos contaras y que también aconsejaras a los jóvenes cómo tú te has sentido cuando has estado en ese momento difícil. Ya me pusieron aquí todo muy difícil. Es muy difícil porque especialmente para el hombre, aquí tengo a mi hermano José, uno es la cabeza, le digo como casados que somos la cabeza del hogar. Entonces cuando sientes esa responsabilidad, y yo sé que muchos jóvenes nos están viendo, algunos de ellos quizá casados, cae como toda la responsabilidad sobre el hombre. Entonces uno entra en esa depresión cuando uno hace los números y se da cuenta. Yo dejé de hacer los números por eso, se lo di a mi esposa que lo hiciera. Y uno se da cuenta de que los números no dan, no concuerdan. Y uno está viviendo en realidad por fe, una fe, yo digo, irresponsable, porque uno dice, vamos a vivir por fe, pero es por culpa de uno mismo que no ha sabido administrar el dinero. Entonces es algo muy importante de aprender a administrar el dinero y para no entrar en esa depresión, en esos problemas serios. Anet, sé que tienes algo también que contar acerca. Sí, es que recordé una de las experiencias que tuve y quisiera compartirla. Mi esposo me va a matar. Bueno, nosotros, una de las experiencias que tuvimos fue que cuando nosotros llegamos a este país a vivir ya como casados, nosotros
quisimos comprar casa, bueno, Dios nos ayudó, Él proveyó todo lo que necesitábamos para poder hacerlo. Sin embargo, luego comenzaron los detallitos. Ay, yo quiero esto para mi casa. Ay, esto se vería también aquí. O cualquier cosa. Después de un tiempo, ya estábamos un poco endeudados, pero todavía estábamos sobreviviendo. Y entonces a uno de nosotros nos dio con que queríamos ir a visitar a nuestro país, Puerto Rico, no voy a decir a quién. Y queríamos ir, pero no había dinero para hacerlo. Y mira, fíjate bien cómo trabaja Satanás. Pasaron 2 días y nos llegó una carta que decía que si nosotros queríamos, con un cheque, que si nosotros queríamos aceptar ese cheque, pues solamente lo que teníamos que hacer era cambiarlo. Y wow, podemos ir a Puerto Rico con este dinero, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Y fuimos bien irresponsables porque no pensamos en cómo íbamos a pagar el dinero o lo que iba a suceder después, las consecuencias que íbamos a tener. Y así lo hicimos, fuimos a Puerto Rico y regresamos y la pasamos bien chévere, pero después la pasamos bien mal porque estábamos con las deudas hasta aquí y finalmente fue tan y tan mal lo que pasamos, estuvimos hasta en la calle. Pero gracias a Dios que Él tiene misericordia de nosotros, aunque nosotros cometemos errores. Gracias a Dios yo puedo decir ahora que yo no estoy endeudada, gracias a Dios, la gloria sea para Él, porque Él nos ayudó a salir de eso. Yo quiero mencionar para los que ya están en deuda a este versículo, muy interesante, y tengo una cita acá también. Salmos 37:21 dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. O sea que si uno debe, pague. Lo otro es, dice esta cita, resuelva que nunca se volverá a endeudar. Niéguese 1000 cosas antes que endeudarse. El contraer deudas ha sido la maldición de su vida. Evítenlo como evitaría la viruela. Wow. Palabras tan fuertes. O sea, y nos lo dice el Espíritu de Profecía, consejos sabios que a veces no tomamos en cuenta. Ese es el problema de muchos de nosotros los jóvenes. Un consejito para terminar. Si usted como joven desea adquirir o comprar alguna cosa, es importante que usted vea la tasa de interés y compare el tiempo, ¿verdad?, que usted va a adquirir eso, puede ahorrarlo. Unos 3 meses, ahorra eso, no pagas intereses después de 3 meses. Así que es muy importante aprender a utilizar el dinero, las tarjetas de crédito. No quiere decir que son malas, pero hay que saberlas usar sabiamente. Orar antes de hacer cualquier compra, antes de aplicar alguna tarjeta de crédito. Y también ser responsable y uno mirar las deudas que uno tiene o mirar cuánto presupuesto tiene, si te da el dinero para comprarlo más adelante. Esperamos que este programa del Joven de Hoy, que ha sido de mucha ayuda para ustedes, que Dios les bendiga y hasta un próximo más del Joven de Hoy.